Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos a Conociendo la Verdad. Les habla su amiga y hermana Kilsi Polanco. Es un honor para mí poder compartir con ustedes otra edición de Conociendo la Verdad. Hoy vamos a conocer el peligro que encierra enseñar versículos bíblicos fuera de contexto. ¿Qué privilegio tan grande es enseñar la palabra de Dios? Y más que un privilegio, es un deber. Escrito está, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, que toda potestad le había sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y por lo tanto Jesús tiene la autoridad para enviarnos, y nos envió a ser discípulos a todas las naciones. O sea, nos envió a enseñarles a los estudiantes o alumnos que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Es por esto que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Además, el apóstol Pablo no solo sabía que era un deber y una obligación para él predicar el evangelio, sino que él también motivaba a otros a enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo motivó a Timoteo a que enseñara la palabra de Dios. Y esto fue lo que le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta advertencia de Pablo a Timoteo de tú sé sobrio en todo. En otras palabras, tú sé moderado, templado, sencillo y conciso, tanto en tus palabras como en tus actos. Se debió a que Pablo sabía que enseñar la palabra de Dios no solo es un deber y una obligación, pero por sobre todo es una gran responsabilidad. Y es por eso que escrito está en Santiago 3:1, hermanos míos, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pues por todo lo que enseñemos le tendremos que dar cuenta a Dios por eso. Hermanos, es triste decirlo, pero esa es nuestra dura realidad. Hoy en día en nuestro entorno cristiano hay más maestros que alumnos. Casi todos quieren enseñar la palabra de Dios, pero muy pocos quieren aprender y prepararse para luego enseñar correctamente la palabra de Dios. Hoy en día se está enseñando muchas frases bíblicas fuera de contexto, y esto es un asunto más grave de lo que pensamos. Pues enseñar algo fuera de contexto es básicamente enseñar algo fuera del conjunto de circunstancias que determinan ese hecho. En pocas palabras, es enseñar algo fuera de su ambiente, de su entorno o de su marco. En fin, enseñar las cosas dentro de su contexto es vital. Usar el texto anterior y el texto posterior es esencial. O de lo contrario, nos exponemos a sacar las cosas de su contexto y por ende, su enseñanza no tendría sentido. En fin, enseñar la Biblia fuera de contexto es el peor daño que podemos hacerle a los discípulos, a Dios y a nosotros mismos. Al regresar después de la pausa vamos a explicar en detalles por qué es tan dañino enseñar la Biblia fuera de contexto.
Eso es después de una breve pausa. Enseguida regreso contigo aquí en Conociendo la Verdad. Quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página www.kilsypolanco.com y una vez entren en nuestra página podrán ingresar al link de YouTube y ahí podrán ver todos los programas que hemos realizado hasta este momento de Conociendo la Verdad. También podrán ingresar a Facebook y a Twitter y ahí podrán conocer más de nuestro ministerio. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es frases bíblicas enseñadas fuera de contexto. Y el primer punto nos dice que nos presenta la primera frase que ha sido enseñada fuera de contexto, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me imagino que muchos de ustedes conocen esa frase porque es muy conocida. Y vamos a confirmar con la Biblia que efectivamente es una frase bíblica. Así es que vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Erróneamente, muchos han enseñado este versículo fuera de contexto. Desafortunadamente, muchos, fungiendo como maestros, les han enseñado a los hijos de Dios que este versículo significa que ellos como hijos de Dios lo pueden alcanzar todo y lo pueden lograr todo. En fin, que no hay nada imposible para ellos. Pero lo peor del caso es que han enseñado este versículo bíblico refiriéndose más a cosas materiales que a lo espiritual. O sea, enseñando que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, significa puedo lograr obtener la casa de mis sueños, tener un carro del año, tener un avión privado, ser famoso y rico, etc. Pues como hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo. Pero nada está más lejos de la verdad que estas enseñanzas erróneas. Para nada Pablo trató de enseñarnos con este versículo que los hijos de Dios pueden alcanzarlo todo, o que los hijos de Dios pueden alcanzar todos sus sueños y todo lo que se proponen en la vida. Incluso si el apóstol Pablo hubiese enseñado este versículo bíblico de esta manera, eso entraría en contradicción con la realidad que Pablo estaba viviendo en ese momento. La realidad es que cuando Pablo expresó esa frase, él estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Pablo estaba en la prisión, detenido por predicar el evangelio. Pablo estaba viviendo un momento donde aparentemente muchos se habían olvidado de él y ni lo iban a visitar a la cárcel, ni le enviaban ofrendas para ayudarlo. En fin, Pablo dijo esa frase en un momento de su vida donde estaba enfrentando una extrema pobreza, materialmente hablando, pero un gozo indescriptible, espiritualmente hablando. Pues Pablo tenía su mirada puesta en Cristo y no en las circunstancias. Ahora bien, si enseñamos este versículo bíblico dentro de su contexto, su verdadero significado sería todo lo puedo soportar en Cristo, en quien encuentro la fortaleza. Pues antes de este versículo 13 están los versículos 11 y 12, en los cuales Pablo nos dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es ahí entonces, hermanos, que Pablo dijo esta frase que tantos han sacado fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En pocas palabras, Pablo trató de decir, gracias a Jesucristo sé vivir en la extrema pobreza o en abundante riqueza. Pablo trató de decir, gracias a Jesucristo he aprendido a contentarme en cualquiera de los dos extremos, en la pobreza o en la riqueza. Gracias a Jesucristo sé soportarlo todo, el tener como el no tener. Hermanos, en ningún momento Pablo trató de enseñar con este versículo que los hijos de Dios tienen las habilidades para lograr todo lo que se propongan o puedan imaginarse. Pablo nunca afirmó o enseñó que los hijos de Dios nunca tendrían problemas, presiones o pruebas que enfrentar. Al contrario,
Lo que sí Pablo nos enseñó fue a estimar todas las cosas terrenales y materiales como basura, comparado con la excelencia de conocer mejor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo lo dio todo por perdido con tal de hacerse un discípulo de Jesucristo. Y como discípulo de Jesucristo aprendió a depender de Jesucristo y no de las circunstancias o de las posesiones materiales. Por lo tanto, hermano, aprende al igual que Pablo que poderlo todo en Cristo es saber soportarlo todo por Cristo. Es estar contento con mucho o con poco. Pues nuestro gozo viene de Jesucristo y no de lo que logremos obtener materialmente hablando. En este instante yo quiero que me acompañes a analizar el punto número 2. Y les recuerdo, hermanos, que estamos hoy presentando el tema que dice frases bíblicas enseñadas fuera de contexto. Y la siguiente frase es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Frase conocida por muchos de nosotros, pero desafortunadamente enseñada fuera de contexto. Y vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que efectivamente esto es una frase bíblica. Y la palabra escrita dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es otra frase bíblica que, como yo personalmente he visto cómo ha sido enseñada erróneamente y fuera de contexto por muchos maestros. Para empezar, si analizamos textualmente este versículo, encontramos que el mismo versículo dice: todas estas cosas os serán añadidas. En pocas palabras, el versículo bíblico no dice todas las cosas os serán añadidas. Pero desafortunadamente así es como lo enseñan muchos maestros. Y esto es lo que ellos enseñan. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas les serán añadidas. En pocas palabras, todo lo que quieran, si buscan el reino de Dios y su justicia, lo recibirán. Y de esa forma, los hijos de Dios empiezan a crear falsas expectativas, creyendo que ellos pueden conseguir todo lo que anhelan si buscan el reino de Dios. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. Eso de que todas las cosas nos serán añadidas es una gran mentira del hombre y una ilusión falsa que nos han hecho creer. Jesús en ningún momento nos garantizó que todos nuestros anhelos serían concedidos o añadidos. Ahora bien, lo que Jesús nos garantizó fue que todas estas cosas os serán añadidas. Escuchen bien, hermanos, todas estas cosas, no todas las cosas. Entonces, nuestro deber es leer y estudiar los textos anteriores y los textos posteriores, si fuera necesario, para entender a qué cosas se refería Jesús cuando dijo todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, si en lugar de leer solamente el versículo 33 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, yo me tomo mi tiempo para leer la porción bíblica completa, donde Jesucristo nos habla del afán y de la ansiedad, y leo el capítulo 6, los versículos del 25 al 34, ahí encuentro la lista de las cosas a las que se refería Jesús. En fin, Jesús nos dijo: no se afanen por comida, por bebida o por vestido, pues todas esas cosas serán añadidas si buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, si enseñamos este versículo bíblico dentro de su contexto, notamos que Jesús lo que nos está garantizando a nosotros es lo básico, lo elemental, las cosas que verdaderamente necesitamos para sobrevivir, o sea, comida, bebida y ropa. Jesús para nada nos ha ilusionado o engañado ofreciéndonos un avión privado, o una mansión, o un carro del año, o una mega iglesia.
Jesús dijo muy claro, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, Dios promete que todas estas cosas os serán añadidas. Aclaro, comida, bebida y ropa. Entonces, si tú tienes esas cosas, hermano, Jesús te cumplió y no te engañó. Por lo tanto, si aún no tienes la mansión de tus sueños, o un avión privado, o un carro del año, o una mega iglesia, debo decirte que Jesús no te debe nada, ni te ha engañado en nada, pues Él nunca te prometió esos lujos. Él te prometió lo básico, lo esencial para sobrevivir. Por ende, si tú estás desilusionado, no te desilusiones con Jesús, sino más bien desilusiónate con los supuestos maestros que te enseñan los versículos bíblicos fuera de contexto. O desilusiónate contigo mismo por negligente, por no ser lo suficientemente diligente para investigar la verdad y conocer los versículos bíblicos dentro de su contexto. En fin, desilusiónate de ti mismo por ilusionarte con mentiras en lugar de afianzarte en la verdad. Vamos ahora al punto número 3. Ahora en este instante vamos a presentar el tercer punto. Les recuerdo, hermanos, que estamos tratando el tema frases bíblicas enseñadas fuera de contexto. Y la siguiente frase es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es otra frase bíblica que ha sido enseñada fuera de contexto. Lo primero que vamos a hacer es confirmar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que efectivamente esto es una frase bíblica. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esta sí que es una frase que enseñada fuera de contexto puede causar un daño irreparable. Y lamentablemente ya ha sido enseñada fuera de contexto. Y ha causado mucho daño. Por ejemplo, hay maestros que les han dicho a sus discípulos: no se preocupen, solo crean en Jesucristo y todas sus familias serán salvas. Y aquellos discípulos, creyendo en esa enseñanza, se han dormido en sus laureles y no han hecho nada para evangelizar y discipular a sus familias, pues ellos creen fielmente que con su fe su familia será salva. Ante todo, yo quiero empezar a analizar esta frase definiendo la palabra creer. En pocas palabras, ¿qué significa creer? Creer significa considerar algo como verdadero o cierto. Es además tener confianza en alguien. También es dar por cierto una cosa que no está comprobada o demostrada. Entonces, volviendo al versículo bíblico, para yo y mi casa ser salvo, yo tengo que creer en Jesucristo. En pocas palabras, yo tengo que creer que Jesús es verdadero y que es real, aunque yo no lo haya visto jamás. Además, yo tengo que tener confianza en Jesús, tengo que creer que todo lo que Él dice es cierto. Y escrito está en Lucas capítulo 13, y lo dijo Jesús, hermano, no yo. Arrepiéntanse o perecerán. Si no se arrepienten todos, perecerán. Entonces, hermanos, según Jesús y no según yo, Kilsi, o sea, todos de manera individual tenemos que creer en Jesús y arrepentirnos, o si no, moriremos. En fin, el hecho de que yo me arrepienta, eso no genera un arrepentimiento automático en mi esposo o en mis hijas, sino que ellos de manera personal tendrán también que arrepentirse. Por otra parte, Jesús dijo en Lucas capítulo 17 que en su segunda venida a la tierra estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro dejado. Entonces no es en grupo que nos vamos, sino más bien de manera individual seremos juzgados y evaluados. Por lo tanto, enseñar fuera de contexto esta frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sería decir que Pablo y Sila le dijeron al carcelero: por tu fe, tu familia será salva.
Y eso no es cierto, hermanos. Pues la familia del carcelero no fue salvo por la fe del carcelero, sino más bien lo que ocurrió fue que cada uno de ellos aceptó a Jesús en fe. Y creyendo en Jesús aceptaron ser bautizados. Ahora bien, el carcelero fue el instrumento utilizado por Dios para llegar a esas almas. Pues el carcelero inició la búsqueda de la salvación preguntándole a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, Pablo y Silas trataron de decirle, esta salvación no es solo para ti, sino para todos los que creen en Jesús. Entonces el carcelero ayudó a su familia llevando a Pablo y a Silas a su casa, donde Pablo y Silas le pudieron predicar la palabra de Dios y todos creyeron en Jesucristo y fueron bautizados. En fin, tú puedes ser un instrumento usado por Dios para que tu familia sea salva. Mas ellos no serán salvos por tu fe, sino que ellos tendrán que creer en Jesús, tendrán que arrepentirse, tendrán que bautizarse y tendrán que obedecer a Dios para ser salvos. En pocas palabras, la salvación es individual y no es por grupo de familia. Vamos ahora a una breve pausa. Enseguida regreso con ustedes para concluir este tema. Ya volvemos. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Mis amados hermanos, tratemos de crear conciencia. Utilicemos este programa para entender el grave peligro que encierra enseñar versículos bíblicos fuera de contexto. Créanme, hermanos, que en nada nos ayuda a crearnos y crearle a los demás falsas expectativas de lo que ya está escrito en la Biblia. Pues Dios no puede ser burlado y escrito está, el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Jesucristo no pasarán. Por lo tanto, todo lo que Jesús ha dicho se cumplirá, no como nosotros lo interpretamos o lo enseñamos, sino como Jesús lo dijo y lo enseñó, por amor a Dios. Estudiemos la Biblia dentro de su contexto y dejemos de usar pretextos para evadir la verdad que ya está escrita y establecida en la Biblia. Les pido en el amor de Cristo a todos los ministros que enseñan la palabra de Dios, que se tomen su tiempo para estudiar y entender la palabra de Dios antes de intentar enseñársela a los demás. Pues enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, pues con ella podemos acercar o alejar a las almas de Dios. No olviden lo que está escrito en Santiago capítulo 3 versículo 1, que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, pues es bueno que sepamos que haciéndonos maestros y creyéndonos que lo sabemos todo, recibiremos mayor condenación si no enseñamos la verdad de Dios como es y en su contexto. Pues lo cierto es que todo lo que enseñemos le tenemos que dar cuenta a Dios y Él nos juzgará por eso. Además, en Mateo capítulo 5 versículo 19, Jesús dijo de una forma clara y enfática: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, este cierre quedó bien claro. Aquí Jesús te está expresando de forma directa: en tus manos está el ser grande o pequeño en el reino de los cielos. Que tú eres quien determina si vas a ser grande o pequeño en el reino de los cielos. Y lo haces enseñando la palabra de Dios correctamente o incorrectamente. En otras palabras, si tú enseñas la palabra de Dios fuera de contexto para emocionar a la gente y tenerla contenta, tanto tú como ellos serán pequeños en el reino de los cielos. Y lo más probable es que ni entres tú ni entren ellos en el reino de los cielos. Pero si tú enseñas los mandamientos de Dios dentro de su contexto, aún los que te escuchen no estén contentos
y tú seas pequeño aquí en la tierra, tú serás grande en el reino de los cielos. Y los que te escuchen también, si se hacen hacedores de la palabra de Dios, ambos entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, entiendan todos que es a nosotros que nos conviene enseñar y que nos enseñen la palabra de Dios en su contexto real y que conociendo la verdad sepamos construir nuestra vida en la roca y no en una arena movediza que se nos devorone en cualquier momento. Esa es la gran verdad, hermanos. Hasta aquí hemos llegado con tu programa, Conociendo la Verdad. Yo quiero bendecir tu vida hoy en el nombre de Jesús y quiero pedirte que me acompañes la siguiente semana porque voy a estar aquí esperándote en Conociendo la Verdad para llenarte de herramientas fuertes para que puedas sobrevivir en estos tiempos peligrosos. Aquí podrás conocer la verdad junto conmigo. Dios te bendiga. Me despido, tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Yo sé que pocos me van a entender cuando les cuente lo que pasa en mí, cuando les diga cómo me transformas, cómo me has cambiado, lo que haces en mí. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo a nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Tu superioridad es más que suficiente y fuera de ti yo ya no busco nada. No busco nada. Que ando loca, dicen por ahí, que no respiro si no es por ti, y que si hablo solo hablo de ti, de lo grandioso que eres para mí. Y yo me gozo porque es verdad, yo ya no sé vivir si no estoy junto a ti. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo a nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Tu superioridad es más que suficiente y fuera de ti yo ya no busco nada. Nada. Nada, 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 nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo a nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Tu superioridad es más que suficiente